Sí, por supuesto. Este instrumento es una pinza amperométrica o conocida también como pinza de gancho. ¿Por qué? Porque acá tiene una especie de ganchos que si nosotros lo presionamos aquí, se abre. ¿Y cuál es la función exclusiva de estos ganchos? Es poder hacer lecturas de corriente, más no de voltaje. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con el principio de la inducción magnética. O sea, quiere decir que en estos ganchos internamente existen unos pequeños transformadores, unas bobinas, que cuando tú introduzcas un cable energizado en esta área, va a existir una inducción magnética del cable hacia las bobinas que se encuentran aquí. Y por lo tanto se van a recoger unos datos y tú lo vas a poder visualizar aquí en esta pantalla, en este display. Es muy importante este equipo, excelente, muy versátil para instalaciones eléctricas domiciliarias en realidad, residenciales, industriales, etc. Obviamente este no es un equipo profesional, existen equipos profesionales de mayor calidad, precisión, pero si tú estás empezando con tus primeros pininos, este equipo te va de maravilla. Perfecto. Aparte de eso, este mismo instrumento incluye dentro de él otras funciones más. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos unas letras blancas de color blanco que están alrededor de esta rueda. Esta rueda es un selector. El selector indica la posición con este punto que tenemos acá. Otros instrumentos lo tienen con una flecha, cualquier señal que tengan, ¿eh? Pero este es el que indica en qué posición está. Por ejemplo, ahora mismo está en la función de apagado. ¿Por qué? Porque acá no se registra ningún valor. Pero cuando nosotros cambiemos de posición esta señal, se va a encender el equipo y vamos a posicionarnos en cualquiera de estas funciones. Por ejemplo, encendemos y nos colocamos en la función de voltímetro. Mira, si tú te das cuenta, el selector está en la función de voltímetro porque está señalando a la letra V y la letra V es el símbolo del voltio. Por eso nosotros sabemos que estamos en la función de voltios. Y si tú te das cuenta, en el display tenemos aquí en la parte derecha, dice también una letra M y una letra V. Ahí está la letra V de voltios, milivoltios en este caso, ¿ya? Porque aún no estamos haciendo ninguna lectura. Y aquí existen otras letras que dicen DC. Esto significa que nosotros vamos aquí a medir voltaje en continua, ¿ya? ¿Y quién te da esa medición? Por ejemplo, las baterías o las pilas, ¿ya? Y otros dispositivos más. ¿Cómo nosotros medimos voltaje alterno? Tenemos que cambiar con esta tecla azul, con este botón azul. Y mira, si lo presiono, mira lo que va a pasar. Las letras se cambiaron de DC a AC. Quiere decir que acá nosotros vamos a poder hacer las lecturas o mediciones de voltaje alterno, o sea, en los tomacorrientes, por ejemplo. Ya, ahí lo tienes. Entonces, con este botón cambias de DC a AC, de continua a alterna. Esa es la función. Ya, excelente. Ahora, la otra función que tiene este equipo es la función de ohmímetro. Acá está el símbolo de ohmios. Entonces, si nosotros movemos el selector a esa posición, aquí nosotros vamos a poder medir ohmios. Ohmios en electrónica se utiliza bastante para hacer mediciones de resistencias, componentes resistivos. Por ejemplo, en electricidad también cuando se hacen trabajos podemos medir las resistencias de una terma, por ejemplo, una rapiducha, un calentador, una guaflera, una plancha, por ejemplo, etcétera. Cualquier artefacto que tenga resistencias lo podemos medir cuánto es su valor en esta posición, ya en la posición de ohmios. Entonces hasta acá tenemos excelente el equipo. Luego aquí, si nos vamos a la otra función, nos estamos colocando en la función de diodos. Este símbolo es el símbolo del diodo, o sea, en electrónica también se utiliza bastante, electrónica digital, electrónica industrial. Son dispositivos que se utilizan, por ejemplo, para hacer rectificaciones de DC a AC, por ejemplo, o de AC a DC, ¿no? Eso es la función de estos diodos, que ya lo vamos a ver luego. Si aún no lo conocen, les voy a mostrar, no se preocupen. Luego, este equipo acá hay otra función. Bueno, este equipo por el uso, pues creo que se han borrado acá, pero en este caso se puede medir frecuencia. Por ejemplo, si nosotros lo colocamos el selector ahí, podemos medir frecuencia, o sea, la frecuencia de la red, por ejemplo, ¿no? En otros instrumentos viene, por ejemplo, también las funciones para capacitancias, temperatura, etcétera, etcétera. Muchas funciones más en realidad. Y aquí tenemos otra función que si nosotros lo movemos, mira, a cualquiera de estas dos funciones, nos damos cuenta que hay un número escrito ahí y una letra, ¿no? La letra A.
esa letra A es la función de amperímetro, o sea que ahí vamos a poder hacer las lecturas de corriente. O sea, cuando el instrumento esté en esa posición, vamos a poder recién hacer el uso de los ganchos. ¿Ya? De los ganchos. ¿Por qué? Porque ahí está la función de amperímetro. Y 40 significa, es el rango, que acá puedes medir máximo hasta 40 amperios y aquí puedes medir máximo hasta 400 amperios. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, midieras acá esto menos o más de 40 amperios, este instrumento ya no lo leería, no lo va a leer. Tendrías que pasar hasta aquí para poder hacer ese valor, leer ese valor. ¿Listo? Entonces, aquí tienes otra función, por ejemplo, vamos a colocar el selector en la función de voltios. Y si nosotros nos damos cuenta, ya sabemos que tenemos que presionar el botón para cambiar de un tipo de directa a alterna, ¿ya? Pero este otro botón que tienes aquí, por ejemplo, mira qué hace. Si tú te das cuenta, el instrumento no se nota acá mucho, pero acá dice auto. O sea, quiere decir que el instrumento, cuando se coloca directamente ahí, está en automático. Quiere decir que cuando tú coloques las sondas en un enchufe, por ejemplo, en un toma corriente, automáticamente te va a dar el valor de cuánto está marcando, en voltios, por ejemplo. Pero si tú, y mira dónde está el punto decimal, está aquí. Pero si tú lo presionas aquí, observa, le va a quitar el automático. Mira, le quitó el automático. O sea, quiere decir que cuando tú utilices ya las ondas, ya no va a ser automático. ¿Ya? Si tú lo presionas otra vez, mira cómo está cambiando el punto hacia acá. Y si lo presionas otra vez, mira, está aquí. Entonces ya se convierte en un dispositivo que no es automático y va a ser de autorrango, y va a depender mucho de tu conocimiento cómo puedas hacer esta función, ¿ya? Pero te recomiendo que si no dominas esta función, lo dejes en automático, ¿ya? Automático. Ahí lo tienes en automático. Listo. Esta función que tú ves aquí, este botón amarillo, simplemente es para congelar la medición. O sea, por ejemplo, tú tienes 0,0 o supongamos que te marca 20 voltios, 100 voltios, 220 voltios. Tú lo presionas ahí, en ese instante de tiempo congeló el valor y te lo deja marcado ahí para que no esté cambiando a otros valores, ¿ya? Exactamente te va a marcar ese valor con esta función de acá. Aquí en estos dos bornes que tiene es donde tú vas a poder colocar las ondas, por ejemplo, ¿no? Las ondas son estas. Estas son las ondas que van a ingresar al instrumento. Acá lo tienes, ¿ya? ¿Y de qué manera lo vas a hacer? De la siguiente manera. Vas a colocar el negro, lo vas a colocar donde dice COM, ahí, donde dice COM. Entonces lo vas a agarrar así y plum, lo introduces. Y el otro, este rojo, lo vas a colocar donde dice, en la otra bornera, obviamente, donde te queda, ahí. Ya está. Ahí estaría ya conectada tu instrumento y lista para colocar las puntas de prueba para las funciones que tengas, para voltajes, resistencias, diodos, frecuencias y también corriente, obviamente, de otra forma. Ya, listo, somos ISA Electricistas, espero que te sirva. En el siguiente video ya vamos a hacer las lecturas completas de todas las funciones que te estoy indicando con los componentes para que tú puedas ver cómo funciona el equipo. Gracias, hasta pronto.